Hola historietos, bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Mafe y hoy vamos a hablar de la historia de la muerte. Bienvenidos a este nuevo video. Si es la primera vez que pasan al canal, las invito a suscribirse. A veces pareciera que las actitudes que los hombres han tenido sobre la muerte a lo largo del tiempo son inmóviles, pero han tenido ciertos cambios. Sin embargo, sí es cierto que uno de los sentimientos más antiguos y digamos de los que más se han mantenido a lo largo del tiempo es el sentimiento de saber que uno se va a morir y saber que eso es inevitable. Pero en la antigüedad o en la Edad Media no era que estuviera relacionado con apariciones, con mensajes del más allá o algo así. No era como, oye, es que te vas a morir. No, por lo general la gente era advertida por una enfermedad o había un presentimiento interno de que la muerte se acercaba. Como se sabía que era algo inevitable, la muerte se aceptaba sin drama y sin un gran impacto emocional. Hacia el siglo XII y con la evolución del cristianismo, empieza a aparecer la idea de que va a haber un juicio final. Como les mostré en Instagram, las personas creían que al final de su vida iban a ver una biografía con todas las cosas buenas y las cosas malas que habían hecho, y a partir de esas acciones irían al cielo o al infierno. Entonces empezó a pensarse en un más allá. La muerte era una muerte física, el cuerpo ya no estaba, pero eso no significaba que fuera el fin de todo. Y hasta aquí la muerte era muy relajada. Pero con la llegada del romanticismo empezó a hacerse un poquito más dramática la cosa. Se exaltaba la muerte, se expresaba el dolor, el llanto, la tristeza. Y eso no solamente ocurría cuando alguien moría, sino que el simple hecho de pensar en la muerte ya era como... ¿Y por qué? La muerte empezó a entenderse como una ruptura. Entonces se moría alguien y ya sabías que nunca jamás en la vida ibas a poder volver a verlo. En el siglo XIX eso explotó un poco más. El luto de las personas que quedaban vivas se alargaba, se hacían ayunos, se lloraba. A los vivos les costaba aceptar más la muerte del otro y por eso era necesario que el luto fuera público, porque había que demostrar que dolía. Esto tuvo un cambio radical en el siglo XX o finales del XIX con los hospitales, porque la gente empezó a morir sola, en una cama, en una habitación, sin su familia. Antes las personas morían en su casa, con su familia, con sus vecinos. La muerte realmente era una ceremonia pública. Si eran cristianos, pues un sacerdote iba, les daba la absolución de los pecados, ponía como incienso en el cuerpo, lo rociaba con agua bendita. Pero aunque la muerte se vivía en un entorno familiar, el cuerpo de la persona que moría realmente no importaba mucho. Desde la antigüedad se buscó que los cuerpos quedaran lejos de los centros urbanos. Hacer un entierro dentro de la ciudad estaba prohibido y por lo general los cementerios quedaban a las afueras de la ciudad. Esto cambió un poco con el cristianismo porque a los mártires se les enterraba y entonces todo el mundo quería ser enterrado al lado del mártir, porque se creía que eso les iba a dar protección o que el mártir iba a interceder por ellos. Los mártires y los creyentes eran enterrados en las iglesias, pero no eran enterrados de la misma forma. A medida que las ciudades fueron creciendo, pues se hizo mucho más difícil encontrar espacios en donde enterrar gente. A los pobres, pues ellos no tenían con qué pagar un ataúd, entonces los enterraban en una fosa común. Y cada vez que se llenaba esa fosa común, la destapaban y ponían esos huesos en las paredes de las iglesias, que de pronto ustedes han visto por ahí fotos, o si no, pues les dejo por acá. A los ricos se les enterraba en el suelo de las iglesias, pero igual había un momento en el que ya no había más espacio y sus huesos también iban a terminar siendo decoración de las iglesias. Entonces fíjense que no existía la idea, de pronto como la tenemos nosotros ahora, de que la tumba va a ser la última morada. En la Edad Media lo que realmente importaba era que el cuerpo del muerto estuviera dentro de la iglesia. No importa cómo, pero que estuviera dentro de la iglesia. Y se acuerdan que les dije que en el romanticismo la muerte empezó a ser un poquito más dramática. Como había un poquito de negación a ver la muerte como algo inevitable o que ya fue, se empezaron a buscar espacios para que los muertos fueran visitados siempre por sus familias y que esos espacios siempre pertenecieran a ese muerto o a esa familia. Además empezaron todas las discusiones alrededor de la salud pública, porque digamos que los cementerios antes no se veían como un espacio al que uno va, no sé, cada 8 días, cada 15 días, sino que la gente allí se reunía, hacía fiestas, vendía. De hecho, en algunos concilios se prohibieron los festejos dentro de los cementerios. Entonces empezaron a hacerse labores de organización de cementerios para que
el lugar en donde se enterrara la persona fuera el mismo lugar siempre, y así las tumbas se volvieron lugares para rememorar el recuerdo de la persona que murió. Es más, las tumbas también sirvieron y sirven todavía para cultivar y expresar el patriotismo. A los héroes nacionales se les hicieron tumbas. Las tumbas también han tenido cierta transformación porque hoy en día se recurre mucho a la incineración y pues las cenizas de las personas se esparcen en el mar o se dejan en un bosque. Y además, gracias a nuestro mejor amigo el capitalismo, la muerte se ha convertido en una empresa, en un objeto de ganancias y en una mercancía. El mercado de la muerte ha tratado de dejar muy de lado las emociones. Si se dan cuenta, las funerarias venden tranquilidad, venden paz para que uno esté súper fresco y súper tranquilo a pesar de que su ser querido se murió, porque una pena visible o un luto visible ya no genera compasión, sino que genera como repugnancia. Hay unas buenas maneras de vivir la muerte y esas buenas maneras permiten que la vida siga su curso lo más normal posible, o sea, hacer como si nada hubiera pasado. Se supone que vivimos en un sistema social y económico que nos hace sentir felices, que nos hace sentir plenos, entonces estar felices se convierte en un deber social y pues la muerte no necesariamente es sinónimo de felicidad, y por eso la muerte intenta ocultarse y todos sus sentimientos alrededor se intentan reducir, pero eso no significa que las personas dejen de sentir. El luto se disimula, pero la pena se alarga. Hay que normalizar la muerte, hay que hablar de la muerte, hay que pensar en la muerte. Y bueno, historietos, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho el video. Como siempre, la bibliografía se las dejo abajo en la cajita de descripción. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y en Twitter como Los Historietos. Me gustaría que me dejaran en los comentarios si ustedes piensan en la muerte, cómo les gustaría morir. No dejen de leer, no dejen de preguntar y nos vemos en el próximo video. Chau.